Bueno, ante todo, muy buenas tardes, estimados alumnos de soporte. Buenas tardes, estimados alumnos. Estamos dando la sesión 3, hoy día 3 de diciembre de 2022, que es la recuperación del día 28 del curso de Organización y Administración Hotelera 2. El tema es integración del personal a la empresa turística hotelera. Entonces, estamos continuando. Vamos a hablar sobre, un ratito, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar cómo es el reclutamiento y selección del personal en el Perú. Esa es la pregunta, ¿no? Porque anteriormente estábamos hablando de reclutamiento en general, la anterior clase. ¿Cómo sería en el Perú? Justo en la parte hotelera. Entonces, Moncloa, que es su profesor de SAN, que es experto en proceso de reclutamiento y selección de personal, y él habla en general de Perú, ¿no? Y según este video, que lo voy a pasar al final, vamos a obtener información de cómo hacen el reclutamiento y la selección de personal en este proceso, ¿no? Un momento, vamos a poner el video. Un ratito. Ya. Un momento, por favor. Ya, ahora sí. Sí, no, se va a cortar. Este es el video. Según este video, vamos a responder las preguntas. Listo. Un momento. Vamos a empezar. De personal. En primer lugar, en la mayoría de las micro y pequeñas empresas, probablemente alguna gente con ¿Por qué se demora mucho esto? ¿Cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy quisiera conversarles acerca del tema del reclutamiento y selección de personal. En primer lugar, en la mayoría de las micro y pequeñas empresas de nuestro país, y esto es similar en el resto del mundo, no hay ningún procedimiento serio, profesional ni sistemático para hacer reclutamiento y selección. Reclutamiento es la fase donde busco atraer a los mejores candidatos y selección es cuando elijo de entre esos que he atraído, de entre esos currículos que he recibido, a los más apropiados en mi concepto. En las micro y pequeñas empresas, en su gran mayoría, lo que se usa son recomendaciones, incluso se le puede decir a un obrero, oye, ¿no tienes un amigo o un primo que pueda venir a hacer tal trabajo? O uno mismo, el mismo dueño, el mismo gerente de la pequeña y microempresa, es el que busca conocidos y familiares. Ese mecanismo tiene algunas virtudes, pero tiene muchos defectos. Las virtudes son que se basa en confianza y que el buen ejecutivo, el buen empresario, tiene un ojo clínico natural o desarrollado a través de su larga experiencia para detectar quién puede ser y quién puede no ser. El problema es que esto se hace normalmente sin todos los procedimientos normales que deberían ser, que es primero establecer un perfil del cargo, buscar a la persona idónea y además la ventaja de reclutar abiertamente, como hacen las grandes empresas, es el atraer a gente de todo el mercado y entre ellos poder elegir. Entonces se hace de un modo muy intuitivo, muy impulsivo y es casi como jugar al azar. Puede salir bien, puede salir mal.
En las medianas y grandes empresas normalmente se contrata los servicios de consultores o de grandes empresas consultoras que tienen toda una serie de procedimientos. La base de estos procedimientos es conversar primero con el que desea contratar para ayudarlo a establecer lo que se llama el perfil del cargo. Qué tipo de ventajas, qué tipo de características, qué tipo de tareas, qué tipo de conocimientos va a tener esta persona, debe tener esta persona, para poder responder a los desafíos del nuevo cargo. Los convocatorios se puede hacer por periódicos, se puede hacer por internet, hay muchos mecanismos y eso permite acumular una gran base de datos de donde se va a poder elegir a la persona. Las metodologías tradicionales que todo el mundo conoce son la entrevista y las pruebas psicológicas. Lo que ha ido ocurriendo con los años es que las pruebas psicológicas han ido perdiendo la importancia que tenían antes, pero más que nada han ido cambiando de naturaleza. Antes eran básicamente pruebas de lápiz y papel, gente que estaba 2, 3, 5 horas dando pruebas psicológicas y además era sometida a entrevistas por psicólogos especializados. Hoy en día estas pruebas psicológicas se están reduciendo al mínimo, las entrevistas sí deben ser múltiples, tanto los psicólogos de la consultora externa como ejecutivos de la propia empresa realizan entrevistas y siempre al final la decisión la toma la persona de la empresa. En donde ha habido un cambio dramático en los últimos 15, 10 años, es que ahora se utilizan metodologías muy diferentes. Ahora, por ejemplo, cosa que no se hacía antiguamente, se cita a todos los finalistas, que pueden ser 3, pueden ser 6, pueden ser 10, a realizar dinámicas entre ellos. Antes nunca los candidatos se veían las caras entre ellos, ni sabían quién era el otro con el que estaba compitiendo. Actualmente, usualmente, para las grandes empresas, medianas empresas, se hace una actividad, la última o la penúltima actividad es tener a todos los candidatos en situaciones que simulen ser situaciones finales y normales. Por ejemplo, se les pone ante casos de negociación, se les pone ante situaciones de finanzas, se les pone ante desafíos reales para verlos en acción. Y aunque esto es una simulación, es una situación casi artificial, permite evaluar las competencias reales del candidato, que van mucho más allá de solo sus lauros académicos. El tener los títulos, que ahora ya son bastante comunes, como las maestrías y lo demás, parecía suficiente hace unos 20 años, 15 años. Hoy en día tener esas maestrías, como ya tanta gente los tiene y cada vez más gente las está obteniendo, ya no es suficiente. Cierto es que muchas empresas, si no ven una maestría en tu currículum, ni siquiera te van a llamar, de modo que pareciera ser inevitable tener una de esas maestrías. Son necesarias, pero de hecho no son para nada suficientes. Entonces, la persona debe preocuparse de tener los títulos universitarios correspondientes en el caso que sean necesarios, pero además debe preocuparse de desarrollar las habilidades y las competencias que son importantes. Respecto a esto de las competencias hay un problema muy serio y que normalmente no se menciona. Uno siempre asume que la empresa sabe lo que quiere y que la empresa está buscando correctamente lo que es correcto. El problema es que no siempre la empresa sabe lo que es correcto. Por ejemplo, si en la entrevista de selección el entrevistador usa una estrategia agresiva de poner al entrevistado contra la pared, ¿cuál es la respuesta lógica? Un entrevistado que nunca se quiebra, que tolera todo, ¿será alguien ideal? Hay psicólogos y hay ejecutivos que van a considerar eso lo adecuado. Pero hay otros psicólogos que van a pensar que una persona que no se quiebra bajo ninguna circunstancia, que tolera hasta la máxima presión, es una persona que psicológicamente es inadecuada. De modo que, ¿cuál es el perfil adecuado? ¿Cuáles son las características ideales? Es algo imposible de determinar sin conocer a las personas que están haciendo la entrevista y sin conocer a las personas que van a tomar la decisión final. Una vez que la consultora le ha entregado los perfiles de los normalmente 3 finalistas a la empresa, es la empresa, el gerente general o el gerente directo que va a ser el jefe de esta persona, quien debe tomar la decisión. Nunca la consultora que ha hecho todo el proceso, por más profesional que sea, puede tomar la decisión, porque finalmente quien va a pagarle, quien va a convivir con esta persona, son los ejecutivos de la empresa contratante y son ellos los que tienen la última responsabilidad. Un problema que existe muy claro en nuestro mercado es que
A veces de todos los candidatos solo uno es aparente, pero a la consultora se le pide que sean 3 para poder elegir. Y se sabe de casos donde se pone a otros 2 solo de relleno, de modo que en realidad no se le está dando mucho para elegir a la compañía. Lo que va a pasar en el año 2009 y 2010 es que las compañías ya están dejando de contratar y cada vez van a contratar menos, dado los problemas internacionales y que parece que nos van a afectar en el segundo semestre de este año. De modo que probablemente el mercado laboral se ponga mucho más difícil, se ponga mucho más competitivo. Probablemente alguna gente con una gran capacidad y un gran talento y experiencia pierda su trabajo y van a regresar al mercado laboral a buscarlo. De modo que todas las personas, tengan o no tengan trabajo, deberían preocuparse ahora de estar puliendo sus currículums, tomar los cursos que le falten, pero sobre todo deberían preocuparse de cuáles son las competencias y son las habilidades gerenciales en las cuales necesitan desarrollo y empezar a trabajar con mucho tiempo, con suficiente tiempo en ellas. Muchas gracias. Bien, si bien este video es un poco antiguo, observamos que de todas maneras en el Perú existe todavía la forma de reclutar de esta manera, como explica Felipe Moncloa. Y bueno, él sugiere que de todas maneras no es suficiente tener un título, ya sea técnico universitario, dependiendo a cuál te vas a encaminar, ¿no? En tu destino profesional. De todas maneras, tienes que mejorar tus habilidades técnicas y tus habilidades blandas, ¿no? Entonces, tus aptitudes y tus habilidades para trabajar. No es necesariamente solo tener un título, un documento que diga que has culminado un estudio. Ese es muy importante. Y también prepararte, ¿no? Para tener una entrevista, si es que es en esta época la han estado haciendo a través de modo virtual, ¿no? Si muchos creen que es más fácil, yo les diría que no lo es si tú no estás preparado. Para todo lo que uno tiene que hacer, se tiene que preparar. Entonces hay que prepararse. Ustedes saben los test psicológicos que existen para poder pasar una entrevista personal, ¿no? Un, eh, un examen psicológico. Son cosas esenciales que uno como profesional debería conocer y cómo es que las empresas hacen. Y eso lo vamos a encontrar muchas veces en YouTube colgado. Si nosotros ponemos ahí reclutamiento de personal, entrevista personal, entonces nos vamos a dar cuenta que esos videos nos ayudan a mejorar nuestras habilidades, nuestras respuestas ante cualquier pregunta. Hasta te mencionan cómo son los exámenes psicológicos, ¿no? Todo requiere de preparación de tus habilidades, también requiere que lleves cursos, probablemente de mejoramiento en plataformas digitales, ¿no? Ahora, último, después de la pandemia, todo se ha digitalizado y el que no sabe sobre plataformas digitales, pues ya está fuera de, digamos, fuera del mercado laboral, ¿no? Entonces, esto quería pasarles para justamente darnos cuenta de cómo en el Perú también es importante y hasta hoy en día la recomendación que hace Felipe Moncloa perdura, ¿no? Hasta hoy en día. Lo único que sí podríamos decir es que mejores tus habilidades de informática, ¿no? Mejores y aprendas las plataformas de uso de distintas formas plataformas digitales. Eso es lo más importante. Bueno, siguiendo con el tema de hoy, la integración de personal en cada empresa turística. Cuando una persona se integra a una nueva empresa, que para él es muy desconocida, o a un nuevo grupo de trabajo, se da un proceso llamado socialización entre el nuevo empleado y la organización, ¿no? Y eso lleva un tiempo determinado, ¿no?
Para muchas empresas, por ejemplo, para los que son CAS, eso, para que ya sea un empleado permanente, digamos, aunque el caso a veces es cada vez, dependiendo, ¿no? Si es indeterminado, pero para que lo evalúen a esta persona, ¿sí? Si es un buen trabajador, toma un tiempo determinado. Para para las 7, 8, 6, por ejemplo, le toma 3 meses. El empleador le desarrolla una evaluación de ese empleado, si ha socializado, si ya, si ya está integrado al grupo de trabajo de una forma positiva, ¿no? Adecuada, le toma 3 meses. En otros casos, en el caso, por ejemplo, de muchas organizaciones del Estado, ya les incluye después de 6 meses, por ejemplo, ¿no? Esta socialización, el cual incluye una evaluación a este empleado. Entonces, definitivamente esta integración toma un tiempo en el cual el empleado se tiene que preparar, se tiene que integrar al grupo. Le tiene que dar su usuario, su computadora, su espacio donde trabajar, ¿no? Esta socialización lleva todo un proceso a través de la cual el empleado empieza a comprender y aceptar los valores, las normas, las convicciones que se postulan dentro de la organización, que se llevan a cabo. Cada empresa tiene una visión, una misión, tiene sus propios valores, ¿no? Que a su vez muchas de las empresas les dan al nuevo empleado para que puedan familiarizarse y socializar e integrarse a estos nuevos valores, a estas nuevas normas, ¿no? Al ingresar a una empresa, un nuevo trabajador experimenta incertidumbre primero, ¿no? Incertidumbre por la situación nueva y el cambio, ¿no? Expectativas, a veces poco realistas de lo que la empresa es y de lo que se espera de él como trabajador, porque y probablemente tú estás entrando con unas expectativas muy distintas a lo que la empresa tiene, ¿no? Acerca del trabajo que vas a hacer o vas a ocupar. Entonces tú te vas dando cuenta en esta etapa de la socialización sobre eso. A muchos de los trabajadores también sienten angustia, ¿no? Por las sorpresas con que se enfrentan en el trabajo, en su encuentro inicial con la organización, por ejemplo. El temor por la posibilidad de no ser aceptado por los nuevos compañeros de trabajo es muy frecuente, ¿no? En los nuevos empleados. Hay que darse tiempo para conocer y siempre hablarles y tratar de memorizar sus nombres de cada compañero de trabajo que tenemos en la etapa de socialización. Ahora, muchas empresas también hacen y toman, ¿no? Cubren la etapa de inducción. La etapa de inducción, ¿qué es? Según Lourdes Munch, es el conjunto de actividades que se realizan con el objeto de guiar, orientar e integrar a los empleados nuevos a su nuevo puesto de trabajo, ¿no? En esta etapa, muchas empresas tienen personal adecuado para que él haga esta etapa, ¿no? Desarrolle esta inducción con sus empleados. A ellos les capacitan sobre sistemas nuevos que tienen que usar, les capacitan sobre los horarios y sobre las formas de pedir permiso, cómo es que tienen que desarrollar los formularios que tienen que usar, cuáles son las instalaciones, cuáles son los departamentos, etcétera. Ay, sí, ratito, un momentito, por favor. O sea, ujú. El contenido de esta inducción es todo un programa, ¿no? Que muchas empresas manejan. Este contenido
Este contenido tiene algunos puntos que se debe seguir. Por ejemplo, uno, la bienvenida al trabajo, ¿no? Segundo, el recorrido por la empresa después de la bienvenida. Es muy importante para la persona que va a trabajar estos procesos, estos pasos, porque ya no se va a sentir con angustia, ni sus expectativas van a estar pues, muy distintas a la empresa que le reciban en una empresa sin ninguna bienvenida, sin recorrido y nada, ¿no? Es como que te sientes perdido en la empresa. No sabes quién es tu jefe inmediato, no sabes con qué compañeros vas a trabajar, solo te dan un espacio y ya, que empieces. Muchas empresas hacen eso. Y si tú no estás acostumbrado a iniciar de cero y a socializar con tus compañeros, a preguntar, porque vale mucho el hecho de que cuando llegues a una empresa nueva, ya sea un hotel, una agencia de viajes, ya sea un nuevo proyecto turístico, vale preguntar, vale mencionar y decir quién es mi jefe inmediato, porque con ese jefe inmediato tú vas a trabajar y tú vas a saber, probablemente te van a dar tus funciones, te van a dar el RIT, que es el Reglamento Interno de Trabajo, etcétera, ¿no? Políticas internas de la empresa, el RIT. El RIT es el Reglamento Interno de Trabajo, que es un documento interno de la empresa en el cual está suscrito tu horario de trabajo, los días que vas a trabajar, el lugar exacto, la hora de pago, si vas a tener, por ejemplo, viajes durante tu hora, cómo puedes hacer el procedimiento para que saques tus viáticos si vas a tener algún trabajo de campo, ¿no? ¿Qué se debe hacer cuando no se asiste al trabajo? Ahí lo dice el ritmo. Las vacaciones y días feriados, cómo es el procedimiento, las normas de seguridad, que es muy importante dentro del trabajo, las áreas de servicio del personal, ¿no? Y de las otras oficinas que son muy importantes también. Todas digamos, políticas las van a establecer en el RIT, que es el Reglamento Interno de Trabajo. Y si no te dan el RIT, tú tienes que pedirlas. Probablemente no te van a dar un reglamento en sí, pero te van a dar las disposiciones. Y si el jefe inmediato no te alcanza esta información, pues tú tienes que ir a recursos humanos a solicitarla, porque es muy importante que tú tengas esta información. Y también, como ya dije, es muy importante que que tú tengas un supervisor, un jefe inmediato, un jefe directo, con el cual puedas conversar sobre el trabajo que vas a desarrollar. ¿Y quiénes son tus compañeros de trabajo? ¿Quiénes son el equipo de trabajo con el cual vas a trabajar? Si es que vas a trabajar en equipo, y comúnmente siempre hay gente y compañeros. ¿Quiénes van a ser tus subordinados? ¿Quién es la secretaria que te va a apoyar? ¿Quiénes son los coordinadores de cada oficina? Todo eso tienes que saber y comúnmente es así, ¿no? Eh, te hacen una bienvenida, te muestran la información, te muestran las oficinas y te hacen un recorrido. No sé por qué se está cortando esto. Ya. Entonces, las presentaciones formales es importante para que además, si tienes personal a tu cargo, puedan ellos observar quién es el jefe que va a estar a cargo de ellos. Es muy importante acreditar y garantizar que el jefe te está dando la presentación oficial. Si tienes subordinados es muy importante. En cambio, si tu trabajo es independiente dentro de la empresa, quizás no necesariamente tengas subordinados, si no haces un trabajo de como los demás compañeros o de contabilidad, por ejemplo, ¿no? No tienes, digamos, un trabajo el cual tenga subordinados, probablemente, trabajo es directo. Tienes un jefe inmediato, eso sí, probablemente sea el administrador. Y es bueno hacer estas presentaciones, ¿no? La ubicación del empleado en su puesto de trabajo. Eso también es importantísimo. El objetivo, ¿por qué? Porque
Si te dan el reconocimiento ante todos tus compañeros de trabajo, ellos también van a reconocer que ese lugar que te están dando es tuyo, que probablemente el compañero anterior o probablemente te han dado un nuevo espacio de trabajo, pues ellos también los van a respetar, ¿no? Es necesario que con esta ubicación del empleado también incluya su objetivo del puesto, ¿no? Te tiene que decir cuál es el objetivo de estar ahí en tu trabajo, a pesar de que en la convocatoria te diga, haya mencionado algunas de tus funciones. Las labores a cargo del empleado, tus labores, el objetivo del puesto, cómo esperas que el empleado desempeñe su trabajo. Si tienes, por ejemplo, empleados a tu cargo, ¿no? Tienes que saber qué es lo que tienes que cumplir, qué metas tienes que cumplir conjunto con ellos, o qué metas tiene que cumplir cada uno de ellos y tú tienes que probablemente supervisarlos. Por ejemplo, si estás dentro de una agencia de viajes, que es grande, hay muchas agencias de viajes o existían muchas agencias de viajes en Cusco muy grandes, ¿no? Que el coordinador de todos los guías, por ejemplo, tenía un montón de gente a su cargo, ¿no? Él tenía que saber y saber los horarios exactos y el cronograma, ¿no? De estas actividades que tienen que realizar los guías cuando salían a hacer trabajo de campo, ¿no? A guiar a sus turistas. Los otros puestos con los que tiene relación también, ¿no? Por ejemplo, el jefe de los guías tenía que tener relación con la parte de reservas, ¿no? Para saber cuánta gente el guía está llevando y a qué ruta turística, ¿no? Si, por ejemplo, estás dentro de un hotel, el nuevo empleado es, digamos, un personal de housekeeping que va a tener que encargarse de un piso de 6 habitaciones. Este jefe de housekeeping tiene que saber los horarios completos de cada uno de sus trabajadores, de los que van a realizar la limpieza en cada habitación. Tiene que saber manejar el tiempo determinado, tiene que tener los horarios exactos de qué momento tiene que entrar y en qué horarios, porque comúnmente existen varios horarios y varias entradas en los hoteles de los que trabajan housekeeping, no es solamente un horario. Hay los que son en la noche, otros que son en la mañana y otros que son en la tarde-noche. Entonces, eso es muy distinto para cada empresa, sobre todo cuando es en servicios. No es que, mira, el trabajador ha trabajado desde las 7 y hasta las 4 y en la tarde, noche no hay nadie que pueda hacer. No, en un hotel se trabaja las 24 horas el día, por eso es que los horarios de las personas que trabajan en los hoteles se dividen, ¿no? Importancia y beneficios del programa de inducción. Un programa de inducción ayuda al empleado a integrarse a la empresa. Tiene como beneficios menos rotación de personal, aumento en la productividad, bajar la angustia del cambio, por ejemplo. Menor rotación de personal, ¿a qué se refiere? Cuando un empleado se siente muy cómodo en una empresa, desde la etapa de inducción hasta que ya sea, se ha consolidado en su puesto, es muy difícil que diga, ¿sabes qué? Estoy pensando cambiarme de trabajo, ¿no? Entonces, esta importancia del programa de inducción es tan importante como mantener a tu empleado feliz, como mantenerlo en su trabajo, ¿no? Y cumpliendo los objetivos de la empresa. Le gusta su trabajo desde el primer día, cumple con todas las metas que se propone la empresa, porque desde el primer día le han dado esa motivación, ¿no? Con el programa de inducción. Sabe a dónde está yendo, sabe cuáles son las metas, sabe por qué está yendo a trabajar y qué es lo que debe cumplir, ¿no? Que sin el programa de inducción no cumpliría digamos, no habría ni siquiera la motivación para ir, ¿no? No sabe, está perdido, nadie le presentó, se va a pasar como 6, 5 días averiguando con quiénes tiene que trabajar,
cuáles son las metas por su cuenta. Entonces, el programa de inducción ayuda a que no haya mucha rotación de personal y la gente quiera quedarse y hacer carrera en esa empresa, ¿no? Segundo, aumento en la productividad. Definitivamente, el que conoce por qué está yendo a trabajar y cuáles son las metas de productividad que desea alcanzar la empresa, es va a trabajar para ello, ¿no? Que una persona que no sabe cuáles son las metas de la empresa, la visión, la misión, ¿no? Tercero, bajar la angustia del cambio. Eso, como les decía, una persona que está segura, porque le dicen cuáles son las metas y les dicen que les van a acompañar para hacer todo el trabajo, ¿no? Así como desde el primer día del programa de inducción, se disminuye el desconcierto en la persona se vuelve más segura y más empoderada en su trabajo. Ayudarle a ser productivo desde el inicio en la empresa. Exactamente. Cuando tú sabes y a ti te indican qué es lo que tiene la empresa que conseguir, tú ya desde ese día ya empiezas a generar productividad. ¿No? Una persona que no conoce y no sabe, pues primero va a perder el tiempo, ¿no? De alguna manera va a tener que averiguar por su cuenta. Evitar errores debidos a la falta de información que puedan repercutir en costos para la empresa. Evitar errores debido a la falta de información, exactamente, porque no todas las personas pensamos igual. Si en realidad la empresa no menciona cuáles son las metas exactas a seguir, probablemente los empleados que averigüen por su cuenta, no todos van a tener la información estandarizada, la misma información. Clarificar expectativas. Yolida, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos hablando. Sí, no te preocupes. Estamos hablando sobre la importancia del programa de inducción en las empresas turísticas. Vamos a retroceder un poquito y vamos a hacer un resumen. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito y vamos a hacerlo rapidísimo. ¿Cómo es tan importante la integración y el programa de inducción de una empresa turística para su nuevo personal? Cuando una empresa se integra a cuando una persona se integra a una nueva empresa desconocida para él, ¿no? Se llama el proceso de socialización. Y la empresa debe reconocer que esa persona recién está ingresando a la empresa, es un nuevo empleado. Entonces, que probablemente en esta etapa de socialización va a tener incertidumbres que superar, va a crearse expectativas y probablemente no van a ser las mismas con las que él pensaba que iba a o que tenía, ¿no? Antes de ingresar a la empresa. Va a haber mucha angustia y temor de ser aceptado con los nuevos compañeros, ¿no? Además, este nuevo personal va a tener que comprender y aceptar los nuevos valores, las normas de convivencia, las normas de convicciones al que ha postulado a esta organización. ¿Qué es la inducción? De acuerdo a Lourdes Munch, es el conjunto de actividades que se realiza con el objeto de guiar, orientar e integrar a los empleados en el ambiente de trabajo en el puesto. Es muy importante que la empresa tenga un programa de inducción. ¿Para qué? Para empoderar a su personal. Desde el primer día, ese personal se sienta seguro en su puesto y que tiene todo el apoyo de los gerentes, que son la parte ejecutiva, pero también de las personas que les van a apoyar a cumplir los objetivos que tiene que cumplir en las metas de la empresa, ¿no? Dar la bienvenida es importante, darle un recorrido por la empresa también, para que sepa cuáles son las oficinas, dónde está personal, dónde está contabilidad, dónde está ventas, dónde está dónde está el área de comedor, ¿no? Toda esa información es importante que le haga un seguimiento. A eso se llama programas de inducción. No solamente se sabe sobre la parte física, sino también sobre las políticas internas de la empresa, que es el reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo, también llamado RIT, definitivamente se tiene que pedir cuando uno ingresa a una nueva empresa. Si no te la dan, la tienes que pedir, porque en él
se establecen los horarios de tu trabajo, los días que vas a trabajar, el lugar y la hora de pago, qué se debe hacer cuando no se asiste al trabajo, las vacaciones y días feriados, las normas de seguridad, si vas a desarrollar trabajo que tengan que ver con usar una vestimenta de protección. Por ejemplo, si tú estás ingresando a un hotel grande de 4 o 5 estrellas, como housekeeping, como personal de housekeeping, es necesario que te hagan una inducción a través de la empresa, que te dé el reglamento interno de trabajo, pero también las normas de seguridad, una capacitación. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer la limpieza en la habitación de esos hoteles, tú vas a usar algunos químicos, ¿no? Los químicos que vas a usar son peligrosos y tú tienes que usar mascarillas, tienes que usar guantes, ¿no? Es necesario que probablemente si tú vas a trabajar en un restaurante, también te digan las normas de seguridad en la cual tú tienes que usar, si vas a hacer manipulación de alimentos, tienes que usar guantes, tienes que usar gorra. Entonces, eso es importante que tú tengas y tú cumplas, porque si va la municipalidad a hacer una fiscalización o van los de MINSA, no sé, a hacer fiscalización sobre bioseguridad, pues te encuentran sin estos implementos de, digamos, implementos para que de seguridad, de acuerdo a las normas de seguridad de cada empresa, pues te pueden hasta cerrar el local, ¿no? Es muy importante por eso que cuando tú ingreses a un hotel, ¿no? Como te digo, eh, para hacer limpieza a una habitación, tú vas a usar químicos importantes que te puede hacer daño a tu salud si tú no usas una mascarilla y eso te lo deben explicar. Para cada, cada químico que vas a usar para hacer la limpieza del baño, por ejemplo, es necesario ventilar la habitación, las ventanas tienen que estar abiertas. ¿En qué momento tienes que echar todos esos químicos y cómo tienes que estar tu vestida para usar esos químicos? Eso es muy importante. Manipulación de alimentos, igual. Las áreas de servicio al personal es importante también mencionarlas. Yolida, ¿qué tal? ¿Me escuchas? ¿Se escucha? Sí, sí lo escucho, aunque estoy en la calle un ratito he salido, pero sí, sí la escucho. Ah, muy bien. Estoy en el celular. Tú, cuando estás, por ejemplo, cuando has estado alguna vez en un restaurante, tú has visto que las personas que manipulan el alimento siempre utilizan su gorrito, ¿no? Ese gorrito que estamos viendo acá cuando manipulas alimentos. Es necesario siempre porque el cabello trae muchos microbios y si el cabello cae sobre el alimento, puedes contaminarlo, ¿no? Entonces, eso Aparte es, de gorrito, también usan lo que son guantes, mis he visto. así es, los guantes también. Y con esos guantes, con esos gorritos y con esas mascarillas, tú no lo puedes estar usando un mes. Ellos te tienen que indicar cada cuánto tiempo tú tienes que cambiar. Por ejemplo, las mascarillas, muchas mascarillas se cambian diariamente, si es en manipulación de alimentos, por ejemplo. Los guantes igual. Y los gorritos sí, eso sí, lo puedes usar, me parece, 2, 3 días, no lo sé, pero la mascarilla y los guantes se cambian. Entonces, todo eso está en las políticas internas de la empresa, que es necesario mencionarlas y que te tiene que dar una capacitación. Gracias, Yolida. Gracias, Miss. Es necesario también que aparte que te hagan la inducción, la capacitación sobre qué implementos tú tienes que usar para que protejas los alimentos, para que te protejas a ti mismo cuando haces la limpieza de las habitaciones, es necesario que te garantices si tú eres jefe o coordinador o supervisor, que el jefe superior inmediato te presente al personal
el cual tú vas a estar a cargo, ¿no? Que garantice que está dando autoridad sobre ellos, ¿no? Es muy importante eso, esa presentación formal del supervisor o el jefe inmediato. Porque si no te da eso, es como que tú vas a descubrir quiénes son, a ver, vamos a hacer una reunión y como que el jefe inmediato no está y ni siquiera participa, ¿no? Entonces es muy importante esto, ¿no? Esta presentación formal con el supervisor, con el director, con los compañeros de trabajo, ¿no? Que te hagan esa presentación. Si tú eres personal superior, jefe, ¿no? Jefe directo a tus con tus subordinados. ¿Qué pasó? Ay, caramba, no sé por qué está pasando esto. Momentito. Por la imagen. Ya. Ya. Entonces, también te deben decir qué espacio, ¿no? Te están proporcionando dentro de la compañía o de la empresa, ¿no? De la organización. ¿Qué espacio vas a ocupar? Además, ¿cuál es el objetivo del puesto? ¿Qué labores a cargo del empleado vas a tener? ¿Cómo esperas que el empleado desempeñe su trabajo si es que tiene subordinados? Otros puestos con que tiene relación también, ¿no? ¿Con quiénes vas a trabajar? Probablemente tú eres el coordinador de turismo o el jefe de turismo del área de turismo y tienes que trabajar con el área de reservas, tienes que trabajar con contabilidad, tienes que trabajar con el administrador, no lo sé, dependiendo qué tipo de empresa, te tienen que decir con quiénes que tienes que trabajar, qué empresas son, ¿no? Eso también es importante. Y el programa de inducción, justamente estábamos hablando sobre la importancia y beneficios de ese programa de inducción. Un programa de inducción ayuda al empleado a integrarse a la empresa y tiene como beneficios lo siguiente: menor rotación del personal. Eso es lo que mencionaba, ¿no? Que cuando un empleado le inducen desde el primer día a cumplir con los objetivos de la empresa, a cumplir con las metas de venta de la empresa, a cumplir con el número de camas que tiene que limpiar, número de habitaciones que tiene que limpiar, el número, si está en la fuerza de ventas, pues el número de paquetes que tiene que vender. Desde el primer día le enseñan y le dicen qué es lo que quieren, cuál es el objetivo del puesto que está ocupando, pues este empleado se va a empoderar mucho más con el trabajo, ¿no? Desde el primer día. Y probablemente no va a pensar en dejar el trabajo. Entonces hay menos rotación de personal, de cambios de personal, ¿no? Aumento en la productividad. Definitivamente, este nuevo personal sabe lo que necesita la empresa porque la empresa le ha mencionado, le ha informado que la productividad la tiene que llegar hasta fin de mes a tal porcentaje. Entonces, desde el primer día, si le inducen con un programa de inducción a qué es lo que quieren de él como persona, como personal de su empresa, pues hay un aumento de esta productividad. Les indican los bonos, las compensaciones, les indican desde el primer día a qué ellos, qué es lo que desean alcanzar desde el primer día, ¿no? Pues hay un aumento en esa productividad en general de toda la empresa. También ayuda a bajar la angustia al cambio, ¿no? Comúnmente si eres personal nuevo, a veces entras a una empresa y estás perdido, ¿no? Hasta que te vas acostumbrando, ya te presentan a tus compañeros de trabajo, te hacen en el programa de inducción, te mencionan a qué grupo perteneces, con cuántos compañeros vas a desarrollar tu trabajo, ¿no? Como que ya va bajando la angustia de este cambio. La disminución del desconcierto
también baja justamente porque ya vas conociendo a la gente, ya vas conociendo el trabajo que vas a desarrollar. Ayudarte a ser productivo desde el inicio en la empresa. Y te ayuda a ser más productivo, definitivamente, como decíamos, aumento en la productividad, ¿no? Evitas errores debido a la falta de información que pueda repercutir en los costos de la empresa. Claro que sí, si a ti te dicen desde el primer día que siendo personal de housekeeping tienes que utilizar la mascarilla, tienes que utilizar los guantes, cuánto tiempo tienes que ponerte, qué cosas son las que puedes usar al día siguiente y qué cosas no, cuánto del producto químico tienes que usar para la ducha, tienes que usar para el bidet del baño, ¿no? Para limpiar y hacer la limpieza, pues vas a cometer medios errores, ¿no? Que hacerlo a tu experiencia y a tu expertise. Clarificar expectativas del trabajador, definitivamente también, porque ahí va a haber preguntas y se les va a aclarar las dudas en el programa de inducción. Facilitar el aprendizaje, definitivamente. Cuanto más conozcas sobre tus compañeros, sobre la empresa, sobre la actividad que desarrolla, sobre la visión de la empresa, el plan estratégico que tiene la empresa, pues facilita mejor tu labor, ¿no? Facilita tu aprendizaje en la empresa. Vamos a ver un video el cual habla sobre el proceso de reclutamiento inclusivo. Ahora, en estos días, ayuda la forma de trabajar en el proceso de reclutamiento, me parece una idea muy innovadora, ¿no? Y también ya debía haberse incluido hace mucho tiempo, es el reclutamiento de personal inclusivo. Ya hay una ley de eso, ¿no? Que avala el reclutamiento, la inclusión de personas con discapacidad dentro de las empresas. Entonces, vamos a ver y vamos a describir las principales características de un reclutamiento inclusivo. Miss, disculpe, no se ve nada en la pantalla. A ver, un momentito, por favor. ¿Sabías que una de las primeras barreras a la hora de reclutar Ujú. Ya, un momento. Vamos a volver a ver el video. qué es necesario para realizar una selección inclusiva? Ujú. Ahora, a ver, vamos a ver de mejorar el sonido. Ya está. ¿Qué es necesario para realizar una selección inclusiva? En primer lugar, crear ofertas inclusivas en los portales de empleo. Por ejemplo, si utilizas la lectura fácil, tu oferta la entenderemos todos. En segundo lugar,
debe fomentarse la igualdad de oportunidades entre todas las personas entrevistadas. Se pueden explorar técnicas de selección como la selección por competencias, por valores, a ciegas o para ir más allá. Se pueden poner en marcha iniciativas para atraer o fomentar la participación de personas más vulnerables o infrarrepresentadas. ¿Esto implica elegir a personas menos cualificadas? No. La selección inclusiva sigue poniendo el foco en el talento, pero se abre a nuevas competencias y a una mayor diversidad, como ventaja competitiva para las empresas. Por último, es importante formar al equipo de selección en diversidad, equidad, inclusión y en sesgos inconscientes. ¿Empezamos? ¿Por qué es importante y por qué he traído ahora el hecho, o bueno, porque hemos visto este video del proceso de reclutamiento inclusivo? En los últimos años, la nueva teoría sobre la inclusividad, la igualdad también, es importante en las empresas, es un valor añadido para ser competitivo tanto en empresas que son netamente turísticas y las empresas que no lo son. Y eso va a ir en tendencia, en crecimiento, ¿no? De aquí en adelante. ¿Por qué? Porque hay una ley que les protege a las personas con discapacidades, ¿no? A las personas, les dicen diversas, ¿no? Según el video, se describe las principales características de reclutamiento inclusivo, ¿no? Habla, ahora, ¿por qué estamos hablando de este tema? Este tema es importante porque en el Perú todavía no hay muchas empresas que incluyan, ¿no? Pero sí hemos visto, por ejemplo, en Metro, en Plaza Vea, vemos ya a personas con cierta discapacidad, ya sea física o ya sea discapacidad mental, vemos en este tipo de empresas trabajando. No es que la empresa, este, ahorita lo están haciendo por cumplir, ya que tienen una cuota, ¿no? De personas que deben ingresar así de esta manera. En el Perú existen un porcentaje bien alto de personas, personas que tienen alguna discapacidad. Entonces, hay un reglamento el cual se debe cumplir por ser una empresa peruana. El hecho de tener una cuota de personas con discapacidad te permite ser inclusivo, te permite generar igualdad dentro de tu empresa. Además, permite que los demás empleados puedan ser tolerantes a este tipo de personas, ¿no? Aquí, cuando en el reclutamiento no se observa que va a haber una desigualdad en cuanto a la reclusión o selección del personal, ¿no? Eso sí, de acuerdo a su discapacidad, se mide el talento de esa persona, ¿no? O esa persona debe cumplir y debe desarrollar ciertas habilidades para que pueda estar en el trabajo. Pero es importante que estos procesos de reclutamiento inclusivo se den a nivel nacional, que todavía no se está dando en el Perú. Es una meta de desarrollo de los objetivos sostenibles, ¿no? Que es importante cumplirla. Hablemos sobre la compensación. La compensación, cuando hablamos de compensación en los trabajos, hablamos de los sueldos, salarios y prestaciones, ¿no? Que tienen que ver con la gratificación que los empleados reciben a cambio de una labor a través de su sueldo, salario y prestación. Pero existen compensaciones directas e indirectas relacionados al intercambio y retribución del trabajo que puede ser o no de carácter financiero. No hace falta que una empresa pequeña contribuya o dé una compensación económica a un empleado del BES, por ejemplo, ¿no? Hay algunas empresas que con el simple hecho de
de que delante de todos los compañeros se reconozca su trabajo, su buen desempeño y poner en un cuadro que diga mejor colaborador es suficiente, pero se está reconociendo a ese personal. Más allá de su origen financiero, ¿no? Por eso es que hay compensaciones directas e indirectas. Las directas va de frente al salario básico, con bonos que la empresa regala, por las ventas a veces, ¿no? Por llegar a una meta te dan ese incentivo, ¿no? Incremento por mérito, se ha hecho más de lo que, o de alguna meta que tenía que cumplir. Incentivo económico también, ¿no? Ajustes por costo de vida, igualito. Son retribuciones, retribuyen el trabajo en forma de sueldos, incentivos económicos. Cambio, los indirectos son los programas de protección, tiempo libre en el trabajo, son servicios que te dan, digamos, algunos les dan como unos bonos para que puedan ir a algunos supermercados y comprarse ropa, o comprarse alimentos básicos. En algunos casos, en otros países, por ejemplo en China, les regalan pasajes para que puedan viajar a su personal, ya que ellos son adictos al trabajo. Entonces, si son buenos empleados, eso les regalan. Les dice que vayan a visitar ciertos lugares y atractivos turísticos a nivel internacional. Muchos de estos chinos han viajado acá a Perú a través de estos incentivos de tiempo libre o de todo pagado. Todo le paga la empresa después de haber trabajado por 10 o 20 años dentro de sus labores. Son beneficios que se otorgan por pertenecer a la empresa, que también genera un costo a la empresa, ¿no? Ahora, lo que yo estoy hablando es muy aparte de estas compensaciones tanto directas e indirectas. Una empresa pequeña puede hacer reconocimiento a su personal, ¿no? Y puede mencionarle de una forma positiva su desempeño. Buenas noches, Lady, ¿qué tal? ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Alguna vez ustedes han tenido alguna experiencia de algún reconocimiento, de una compensación de su trabajo distinto, de distinción? ¿O han visto que alguno de sus padres, de sus parientes, de sus vecinos y amigos han tenido alguna retribución, una compensación por su trabajo acá en Perú? ¿O ocurre lo contrario? ¿Qué me dicen, chicas? Yólida, por ejemplo, o Lady. Sí, Miss, perdón, disculpe la pregunta. ¿Alguna vez has visto o has pasado por la experiencia de una compensación, ya sea económica o no económica en tu trabajo, un reconocimiento por tu labor, por haber hecho un buen desempeño? Estas compensaciones que hemos visto son compensaciones económicas, pero también hay otro tipo de compensaciones, un agradecimiento, reconocimiento, ¿no? A tu labor. ¿Has visto en alguno de tus padres, de tus parientes, amigos, colaboradores? No sé. Esa experiencia Sí, he quería que me visto, lo contaras. sí he pasado con mis padres y también conmigo misma en mi trabajo. ¿Sobre qué más o menos ha sido tu recompensa o tu Eh, compensación? ¿Ha sido económica o ha sido un reconocimiento? Económico y también o sea, nos invitaban hacia almuerzos o nos daban alguna, algo pues no como que, como un agasajo, algo así. A fin de año. A fin de año, 28 de julio, Ah, ya. sí. Comúnmente en Perú hacen eso, ¿no? A sus empleados les dan una cena navideña, que es antes de Navidad, y les recompensan con probablemente como un festejo, ¿no? En la cual les dan sus regalos y hacen sorteos también de regalos, ¿no? Sí, esa es una forma de gratificar, que le trae un costo a la empresa, sí, pero es un reconocimiento a su labor y desempeño de los empleados. Gracias, Yolida. Lady, ¿qué nos puedes contar? Lady, ¿estás? ¿O no estás? Lady, Bien, buenas noches. ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar acerca de las compensaciones? ¿Has tenido alguna experiencia o lo contrario también, ¿no? ¿Has hecho un trabajo y no ha habido reconocimiento como que tú pensabas o el que te prometieron, por ejemplo, ¿no?
¿O cómo Este, hacen la compensación en tu trabajo? ¿Cómo has visto que lo hacen, por ejemplo? A ver, cuéntanos tu experiencia. bueno, siempre que he trabajado ha sido para un negocio propio, ¿no? Y solo se pagaba a los trabajadores y compensaciones hacíamos cuando era este, cuando era un mes que he trabajado más, o Navidad, Año Nuevo, así. Mm, Pero no era tanto como una ya. empresa, ¿no? Ah, Porque ahí era creo que es los que dan planillas como un y les dan, emprendimiento. sí, Ah, ya sí, entiendo. Si es, digamos, una empresa, un emprendimiento familiar, sí, comúnmente todos agradecen, todos celebran, digamos, y todo se divide de una manera equitativa, ¿no? El trabajo y también las recompensas, ¿no? Del trabajo. Claro. sí. Bueno, esa costumbre nosotros tenemos de hacerla, ¿no? En el Perú, a las empresas que son privadas, que son emprendimientos familiares. Sí, es un reconocimiento al papá, a la mamá, a los hijos, que todos han colaborado, ¿no? Ya. Entonces no es netamente económico, es más un trabajo en conjunto, un agradecimiento en conjunto. Gracias, Lady. Mm, Como les decía, muchas de estas empresas, Go, Metro, Plaza B, hacen, ¿no? También hacen sus concursos de betas, si son fuerza de ventas, si son cajeros, ¿no? Para llegar a sus metas, para cumplir sus objetivos. Y al final hacen una evaluación de desempeño y colocan en una pared de todos los empleados al mejor empleado del año o del trimestre, del semestre, ¿no? Y eso es un reconocimiento muy importante porque la gente se siente bien trabajando para esa empresa, ¿no? He sido el empleado del mes, ¿no? Siempre he llegado puntual, he cumplido con mis metas, ¿no? Es muy importante estas cosas para el empoderamiento del trabajo en una persona, ¿no? Estas cosas incentivan mucho a las personas para poder continuar con su trabajo de la misma manera. Hay tipos de incentivos. Uno que son según cobertura, que son individuales o por equipos, y las otras que se usan según base de liquidación y tipo de pago, ¿no? Las individuales, como bien dijo Lady, por ejemplo, es para las personas que tienen su emprendimiento individual y bueno, su ganancia y el resultado de su trabajo, pues son las utilidades que tienen. O por equipo, ¿no? Cuando es una familia también, ¿no? Si es una familia que ha desarrollado un emprendimiento, todos han colaborado y todos tienen al final sus ganancias equitativas o según cómo han trabajado, ¿no? Todos agradecen y todos se benefician. Según la base de liquidación y tipo de pago, hay planes a destajo, digamos, donde la liquidación les llega por las ventas que han desarrollado. Comúnmente es para estas fuerzas de ventas, ¿no? Que trabajan vendiendo paquetes turísticos, vendiendo planes, ¿no? De vacaciones a sus empleados, a algunos empleados, tanto públicos como privados. Planes basados en ahorro de tiempo, planes de comisiones. Este es el que más conocido en Perú, planes de comisiones. Todo es a través de comisiones. He vendido 5 paquetes turísticos a Cusco y te dan una comisión por ello, ¿no? He vendido, siempre he tenido pues toda la temporada alta de turismo, mis habitaciones vendidas, ¿no? Eh, he vendido, por ejemplo, el restaurante, ¿no? A todos los ejecutivos con los cuales he hecho y he cerrado un negocio, los he vendido toda la temporada turística. Entonces te dan una comisión por esas ventas. Hay sistemas de sugerencias, que ese sí es muy distinto, los beneficios compartidos, cuando ya trabajas en equipo, las participaciones de ganancias,
La opción de esta participaciones de ganancias comúnmente es por porcentaje de trabajo. Por ejemplo, somos 5 en el equipo y no todos pues hacen el trabajo de campo, ¿no? Hay algunos que planifican, hay algunos que utilizan y desarrollan el producto, diseñan y todo eso, otros que lo venden. Entonces, la participación de las ganancias es por porcentaje de trabajo. Las opciones de acciones también, ¿no? Hay algunos que invierten en acciones y de acuerdo a eso van ganando. Los planes de escalón y así. Esos planes de escalón comúnmente son estas pirámides, ¿no? Que son trabajos que sí se podría decir que es en equipo, pero que según tú vas escalando, vas ganando más dinero, ¿no? Porque tienes más beneficios. Pero para subir de un escalón a otro tienes que vender un limitado o un porcentaje, ¿no? De esas ventas, porcentaje de que te ponen ahí, ¿no? Para que subes de escala de un escalón a otro. Las compensaciones son por rendimiento, por méritos o por tiempo. Por rendimiento, las variables ligadas al rendimiento productividad comúnmente son la productividad misma, la calidad, el uso del equipo, el uso del material, el desempeño en el trabajo o logro del objetivo, que estos son los criterios de asignación para medir el rendimiento, que este es el criterio, ¿no? Por méritos es aumento de la base, por lo general es anual, ¿no? Digamos, mi sueldo mínimo, ese es mi base. En base a ese sueldo mínimo va subiendo si, si vas desarrollando méritos. Se basa en el desempeño, en el trabajo o el logro de objetivos programados. Y por tiempo, tanto sueldo básico o si es criterio de asignación para este sueldo básico es la complejidad del puesto. Cuanto más complejo sea tu puesto, el sueldo básico no es el mismo. Si tu trabajo es más simple, pues probablemente es la base es sueldo básico, pero puede estar en un sueldo intermedio, ¿no? Programa y evaluación de desempeño. La técnica de gestión de talento humano que permite mejorar la interacción entre empleado y empresa para lograr un beneficio mutuo. La programación de la evaluación de desempeño se basa en una técnica. Hay muchas técnicas. Bueno, una de ellas es la de 365, que se evalúa al empleado en base al desempeño, que se llama. Esta evaluación permite que el empleado pueda mejorar su interacción con su trabajo y con la empresa y ambos se beneficien, ¿no? Y para ello es necesario conocer y que el personal de recursos humanos conozca esa evaluación. Es una evaluación completa, tanto en actitudes y en resultados, ¿no? Eso se da de manera programada, ya sea trimestral, semestral o anual, o a veces todas. Es más fácil evaluar hacia una persona porque si tu empresa está llena digamos, de tu familia, es una empresa familiar, de todas maneras debería haber un programa de evaluación de desempeño, porque siempre va a haber alguien que trabaje menos o alguien que trabaje más. Entonces, la idea es que todos tengan un desempeño óptimo, ¿no? Y se le pueda decir y se le pueda dar una evaluación correcta. ¿Para qué? Para que mejore su desempeño y que todos puedan ganar la misma productividad, ¿no? Como empresa y puedan crecer todos juntos. Muchas empresas fracasan porque justamente no hay este programa, no tienen un programa de evaluación de desempeño. Comúnmente en el Perú, casi la mayoría de empresas que son familiares no tienen estos programas. Y es muy difícil que tú siendo administrador de una empresa familiar puedas decir a un familiar, le puedas decir
su desempeño, ¿no? Si no tienes este mecanismo, peor, porque si tú a uno de tus empleados, que es tu familia, le tienes, tienes tienes alguna evidencia para decirle, mira, tu desempeño ha salido según esta técnica que es la cual ha sido evaluada a todos, tu desempeño es bajo. No lo digo yo, lo dice la evaluación por desempeño. No lo estoy diciendo yo. Yo solo transmito la información, entonces tú tienes que mejorar, ¿no? Evaluación por resultados. La evaluación por resultados es muy importante y hasta hoy en día se lleva a cabo, donde se fijan metas y es básicamente un mecanismo para informar a los empleados sobre el progreso alcanzado frente a las metas fijadas, sobre el progreso alcanzado frente a las metas fijadas. ¿Cuánto de las metas que pusimos que se iban a cumplir en este año se ha logrado? Esta retroalimentación personal o impersonal, absoluta o comparativa, puede incrementar la productividad. Si no hemos llegado a cumplir estas metas, entonces, ¿cómo vamos a seguir el próximo año? Tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, vamos a tener que quizás bajar las metas, ¿no? Para poder cumplir y subir otros indicadores. Probablemente vamos a tener que recurrir a más fuerza de venta para llegar a la meta, quizás, ¿no? No lo sabemos. Pero si no medimos esto, el desempeño de los empleados en la empresa, nunca vamos a medir, nunca vamos a saber dónde estamos. Comúnmente las empresas pequeñas o los emprendimientos no tienen estos resultados, no miden estos resultados, no miden el desempeño de sus empleados, no miden el resultado si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con las metas. A veces solamente ven, ¿ha tenido utilidades o no ha habido utilidades? Y eso solamente es un indicador. Y probablemente ese indicador no está midiendo muchos aspectos de la empresa. Tal vez es sesgado. El que comúnmente maneja la empresa no es el administrador, sino el contador. Porque el contador te dice cuánto gana y cuánto no. Y el administrador es el que debe estar evaluando los resultados, evaluando si se han cumplido las metas, cómo se ha cumplido. Porque yo puedo cumplir las metas y las utilidades, pero ¿a costo de qué? He gastado más en empleados, este empleado ha tenido tantas quejas, el próximo año ya no voy a tener los mismos resultados. Y eso no lo voy a saber si no hago una evaluación de resultados. Consecuencia de un nivel de pago competitivo. La contención de los costos operativos, que son los laborales, a mediano plazo, incrementa la cantidad de aspirantes a puestos. O sea, las consecuencias de no tener consecuencias de un nivel de pago competitivo. Es decir, yo pago a mis empleados, pues, lo mínimo, ¿no? Lo mínimo y probablemente les hago trabajar mucho. Eso trae muchas consecuencias en la empresa y a veces eso ocurre en el Perú, ¿no? Buscan más empleados al cual pagarles poco sin estar cualificados, ¿no? Y definitivamente no van a tener los mismos resultados que quieran obtener de su trabajo. Entonces, ¿qué consecuencias trae eso? La contención de los costos operativos laborales a mediano plazo, incrementa la cantidad de aspirantes a puestos. Claro, va a haber un montón de gente que quiera trabajar porque no está siendo muy estricto en digamos, en los requisitos, ¿no? Reduce la rotación de personal, incrementa la calificación de los aspirantes y empleados. Eso siempre y cuando tu nivel de pago es de acuerdo al mercado, ¿no? Si tú pagas muy poquito, no vas a tener gente competitiva, no vas a tener gente calificada. Si en realidad quieres pagar lo mínimo, es lo mínimo que van a trabajar también. Si tu personal es bueno, es calificado, reduce el nivel de rotación de tu personal, se incrementa la calificación de los aspirantes, se reduce los paros laborales también, ¿no?
¿Por qué? Porque están bien pagados y se sienten felices en su trabajo, porque son bien remunerados y va de acuerdo a lo que trabaja, su pago. Vamos a ver acá el proceso de reclutamiento inclusivo en el Perú. Por ejemplo, si hablamos acá la consecuencia de un nivel de pago competitivo, no solamente es para personal, digamos, aquí incluye personal, toda la información que hemos hablado sobre las compensaciones también es para personal inclusivo, ¿no? Digamos, a personas que tienen alguna discapacidad y la empresa le ha ido añadiendo. Por ejemplo, pero eso sí, si por ejemplo a tu empresa va a ingresar una persona con silla de ruedas, pues vas a tener que ampliar los espacios por donde tiene que dirigirse esa persona. No puedes poner, por ejemplo, a este empleado en un segundo piso y no tienes, por ejemplo, ascensor. ¿Cómo lo vas a subir? Entonces, todo eso tienes que tener en cuenta si vas a tener empleados con discapacidad, ¿no? Dependiendo de esta discapacidad, tienes que orientar el espacio del trabajo donde va a desarrollar. Vamos a ver este video que es muy importante para el reclutamiento de personas con discapacidad. En lugar de gastar $250. Ya está. Ya. Aquí vamos a empezar. ¿Cómo realizar procesos de reclutamiento y selección inclusivos? El proceso de reclutamiento y selección permite que las empresas logren encontrar a la persona idónea para cierta posición requerida. Para lograr un match adecuado, se realiza un perfil del puesto donde se menciona las competencias y habilidades de la persona seleccionada. Pero, ¿nuestros procesos de reclutamiento y selección de personal son inclusivos? Una empresa inclusiva es aquella que no practica ni tolera ningún tipo de discriminación, ejerce la igualdad en sus empleados y los respeta sea cual sea su condición. Algunos pensamos que inclusión es solo dar apertura a una oportunidad. Sin embargo, es más que eso. Es implementar todas las condiciones necesarias para que dichas oportunidades se equiparen. Te brindamos algunas recomendaciones a fin de que puedas desarrollar acciones inclusivas en los procesos de reclutamiento y selección. Proceso de reclutamiento inclusivo. Que la oferta laboral sea accesible, es decir, con las características necesarias para que todas y todos puedan acceder a ella. Es desde la identificación del perfil que debe realizarse un plan de accesibilidad y pensarse en los ajustes razonables. Dentro de la oferta de empleo a publicar, mencionar su compromiso respecto a la igualdad de oportunidades para los candidatos y candidatas con y sin discapacidad. La oferta de trabajo no debe contener sesgos, es decir, no debe delimitarse por edad, sexo, entre otros. Reevaluar los canales tradicionales de difusión de ofertas laborales. Existen peruanas y peruanos que no cuentan con acceso a tecnología o alfabetización digital. Sin embargo, pueden cumplir el perfil del puesto. Asimismo, muchas personas con discapacidad visual no pueden acceder a publicaciones escritas. Por lo tanto, podrías generar alianza con instituciones, ONG que trabajen con la inclusión laboral de población en situación de vulnerabilidad sociolaboral o plantear otros medios de difusión de tus ofertas. Proceso de selección inclusivo. Antes de iniciar el proceso de selección con el postulante preseleccionado, consultarle si requerirá de ajustes razonables para el proceso de selección. Podría recibir asesoría y/o orientación de profesionales de diversas áreas, instituciones o empresas con experiencia o directamente a la misma persona a evaluar. Durante el proceso, hay que evaluar y centrarse en las habilidades y competencias que presente el postulante, de acuerdo al perfil del puesto solicitado, el cual tuvo que haberse diseñado bajo un plan de accesibilidad. Asimismo, hay que preguntarse, ¿realmente es necesario priorizar su edad, género y condición física para el puesto?
En las pruebas de selección y/o entrevistas deberán aplicarse ajustes razonables para que la participación de las personas se dé en un marco de igualdad de oportunidades. Por ejemplo, si postula una persona con discapacidad auditiva, se requerirá un intérprete de lengua de señas peruana o un rotafolio de preguntas. O si postula una persona que no sabe leer ni escribir y necesita desarrollar una prueba escrita, se le podría leer las preguntas y apoyarle con la transcripción de sus respuestas. Si la persona evaluada cuenta con las calificaciones para el puesto, la empresa deberá estar en disposición de realizar los ajustes razonables al lugar, al puesto y a las condiciones de trabajo, en caso se requiera, con la finalidad de potenciar al máximo las capacidades de la persona. ¿Cómo realizar procesos de reclutamiento y selección inclusivos? El proceso de reclutamiento y selección permite que las empresas logren encontrar a la persona idónea para cierta posición requerida. Para lograr un match adecuado, se realiza un perfil del puesto donde se mencionan las competencias y habilidades de la persona seleccionada. Pero, ¿nuestros procesos de reclutamiento y selección de personal son inclusivos? Una empresa inclusiva es aquella que no practica ni tolera ningún tipo de discriminación, ejerce la igualdad en sus empleados y los respeta sea cual sea su condición. Algunos pensamos que inclusión es solo dar apertura a una oportunidad. Sin embargo, es más que eso. Es implementar todas las condiciones necesarias para que dichas oportunidades se equiparen. Te brindamos algunas recomendaciones a fin de que puedas desarrollar acciones inclusivas en los procesos de reclutamiento y selección. Proceso de reclutamiento inclusivo. Que la oferta laboral sea accesible, es decir, con las características necesarias para que todas y todos puedan acceder a ella. Es desde la identificación del perfil que debe realizarse un plan de accesibilidad y pensarse en los ajustes razonables. Dentro de la oferta de empleo a publicar, mencionar su compromiso respecto a la igualdad de oportunidades para los candidatos y candidatas con y sin discapacidad. La oferta de trabajo no debe contener sesgos, es decir, no debe delimitarse por edad, sexo, entre otros. Reevaluar los canales tradicionales de difusión de ofertas laborales. Existen peruanas y peruanos que no cuentan con acceso a tecnología o alfabetización digital. Sin embargo, pueden cumplir el perfil del puesto. Asimismo, muchas personas con discapacidad visual no pueden acceder a publicaciones escritas. Por lo tanto, podría generar alianza con instituciones, ONG que trabajen con la inclusión laboral de población en situación de vulnerabilidad sociolaboral o plantear otros medios de difusión de tus ofertas. Proceso de selección inclusivo. Antes de iniciar el proceso de selección con el postulante preseleccionado, consultarle si requerirá de ajustes razonables para el proceso de selección. Podría recibir asesoría y/o orientación de profesionales de diversas áreas, instituciones o empresas con experiencia o directamente a la misma persona a evaluar. Durante el proceso, hay que evaluar y centrarse en las habilidades y competencias que presente el postulante, de acuerdo al perfil del puesto solicitado, el cual tuvo que haberse diseñado bajo un plan de accesibilidad. Asimismo, hay que preguntarse, ¿realmente es necesario priorizar su edad, género y condición física para el puesto? En las pruebas de selección y/o entrevistas deberán aplicarse ajustes razonables para que la participación de las personas se dé en un marco de igualdad de oportunidades. Por ejemplo, si postula una persona con discapacidad auditiva, se requerirá un intérprete de lengua de señas peruana o un rotafolio de preguntas. O si postula una persona que no sabe leer ni escribir y necesita desarrollar una prueba escrita, se le podría leer las preguntas y apoyarle con la transcripción de sus respuestas. Si la persona evaluada cuenta con las calificaciones para el puesto, la empresa deberá estar en disposición de realizar los ajustes razonables al lugar, al puesto y a las condiciones de trabajo, en caso se requiera, con la finalidad de potenciar al máximo las capacidades de la persona. Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video.
Ahí está. Cargado. Bueno, chicas, en este video mostramos el proceso de reclutamiento inclusivo en el Perú. Cómo es que las principales características para este reclutamiento se da en los procesos de convocatoria abierta, de forma igualitaria, en todos los procesos a nivel nacional, ¿no? Que deberían ser y deberían darse. Ahora ya es una práctica que se debe dar en todas las empresas, ¿no? De acuerdo a este proceso, observamos que las empresas deberían dar o deberían hacer esta convocatoria y facilitar este proceso a las personas con discapacidad, ya sea para las personas sordas, para las personas ciegas o las personas que tengan silla de ruedas, ¿no? En el proceso y durante el proceso. Es decir, para aquellas personas que, por ejemplo, no pueden leer, hay personas que deben ayudarles a leer para que ellas puedan responder, ¿no? De acuerdo al puesto que ellos postulan, ¿no? No todos los puestos definitivamente van a cumplir con este reclutamiento inclusivo, pero hay puestos que sí, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es informático, yo tengo un compañero que es ciego, que trabaja en ventas y su sistema que tiene en la computadora le indica y le lee absolutamente todo lo que llega. En el celular también, los mensajes, todo es hablado. Eh, él abre la laptop o la computadora y ya tiene ese sistema incluido. Y todo lo que se muestra en la computadora es en forma oral, ¿no? Habla. Entonces, él, según eso, a él le escucha también la computadora y él pone y va abriendo su computadora sí, no, aceptar, seguir, continuar, todo eso lo hace en forma oral. Además, ahora ya hay un lenguaje de señas, ¿no? Para personas que probablemente no escuchan, ¿no? Por eso es que este lenguaje de señas es importante para los procesos futuros. Hay que estar viendo ya que esto, nueva práctica, ya va a ser muy común, ¿no? Y pues se va a necesitar gente. También en turismo. Si cuando se visita los lugares turísticos lo hace un personal que es guía, pero sería una habilidad más si tú conoces el lenguaje de señas, porque las personas que viajan a desarrollar este tipo de actividad turística no viajan solas, viajan con varias personas. Una niña que es discapacitada, se apertura un destino turístico para personas con discapacidad, van a necesitar gente que sea guía, que dominen este idioma, el lenguaje de señas peruanas, por ejemplo, ¿no? U otra habilidad en la cual que te permite tener acceso a las personas con discapacidad. Es importante tenerlo en cuenta, que esto es otra habilidad más que deberíamos aprender, aparte de la habilidad de la informática, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy. Esto, por favor, está ya, o voy a subirlo al sistema de la plataforma. Entren y terminen de hacer esta tarea sincrónica que es la 4, ¿no? Describe las principales características del proceso de reclutamiento. Hoy día lo voy a colgar después de las clases de las 8. Dentro de un rato vamos a tener cuántos minutos para descansar. Son las 7:40. Entramos a las 8 en punto para empezar la clase de investigación de mercados. Y ese curso lo llevamos hasta las 10 y ahí culminamos las clases del día de hoy y la recuperación. Hoy día culminamos ya con la recuperación del día 20, momento, del 25, si no me equivoco, perdón, del 28, la recuperación del 28 nos tocaba hacer hoy día. Y bueno, ya
Estamos culminando. Hoy día 3 de diciembre estamos haciendo la recuperación del día 28 sobre integración del personal a la empresa turística. Nos faltaría una clase más y culminamos con este curso para entrar ya a los exámenes finales. Si tienen alguna pregunta, por favor háganmela ahora respecto al curso, a la plataforma. Por favor, esta nueva clase se va a hacer colgada más tarde. Les pido que hagan su tarea sincrónica. Esta es la tarea sincrónica ya número 4. Las demás ya están colgadas. Entren y desarrollen sus tareas. ¿Hay alguna pregunta respecto a la clase de hoy y a todas las clases? Solamente nos faltaba en este curso recuperar esta clase. Yolida, Lady, ¿tienen alguna pregunta? Yolida. Entonces vamos a tener, para poder descansar, tomar agüita, ir al baño, vamos a tener 15 minutos y a las 8 en punto estoy ingresando para culminar con el curso Miss, de... no sé si Sí, me escuchó. no le he escuchado, no te he escuchado, Yolida. Ahora recién te estoy escuchando. Dime, ¿cuál es tu Ay, Dios mío, mi pregunta? internet. Mi internet me tiene así. Sí, yo lo entiendo, no te preocupes. Dime, Yolida, ahora sí te escucho. Sí, Miss, con respecto a lo que es al reclutamiento y selección de personal, ¿no? Esto en todas las empresas hay, pero hay ciertas empresas que a veces, Ujú. por ejemplo, ¿no? Piden lo que son ya requisitos como, por ejemplo, de salud, ¿no? Para cada persona, su personal. Ya, eh, Hacen que los médicos o enfermeras vayan, pues, ¿no? Al laboratorio, le saquen análisis, eh, para que vean, o sea, en qué estado de salud se encuentran, ¿no? sí, así es. Sí, Realmente porque yo es, recuerdo cuando he trabajado en una empresa, a ya, nivel mundial, ya, donde se procesa, pues, alimentos, ya, y recuerdo que postulé. Y sí, ya, me sacaban un análisis, me hicieron análisis de sangre, de orina, de esputo, o sea, de saliva, este, examen psicológico y no sé qué, y de otros exámenes que ya en este momento ni me acuerdo, para ya. poder postular a la empresa. Y sí, o sea, sí ingresé, pero, o sea, tuve que pasar todo un proceso y aprobar, pues, ¿no? O sea, todos todo el grupo que estuvimos, no pasamos porque no cumplían todos los requisitos que la empresa solicitaba, pues, ¿no? Pero sí, Ujú. es bonito. Son anécdotas que uno pasa en eso de reclutamiento de personal. Claro, en realidad esos exámenes que tú mencionas es cuando ya ha habido un reclutamiento y tú ya estás apta para iniciar tu trabajo, Claro, donde, primero te hacen llenar una planilla y todas esas cosas. Una claro, tú has evaluación, una pasado, entrevista, todo caso. exacto, entonces cuando tú ya estás Bien. apta, se supone en esos exámenes que ya has pasado, ahora tiene que pasar por ley, por ley de salud y trabajo, tiene que pasar las empresas a todo el personal, en qué condiciones están para que puedan laborar. Entonces, eso es por ley, la tiene que pasar las empresas por eso. Y eso no te deben cobrar ni un sol, eso te lo paga la empresa. ¿Para qué? Para que vean si tu salud y todo eso calza en el puesto que vas a laborar, ¿no? Eh, y también yo creo que es bueno tanto para la empresa como para el empleador, porque ahí uno sabe en qué condiciones está, ¿no? Porque a veces comúnmente muchas personas han dejado de trabajar ahora por la pandemia y ya no tienen seguro. De alguna manera, te hacen todo un checo completo ahí, ¿no? Entonces, puto, sangre, todo. Cómo está tus pulmones, sobre todo, ¿no? Imagínate que Sí, a la empresa ingrese una persona, pues está entrando a laborar en un restaurante y ingrese una persona con COVID y no lo va a decir porque ella quiere trabajar o él quiere trabajar, ¿no? Entonces la empresa tiene que asegurar que está entrando en buena salud y no va a contagiar a los demás también. Entonces, esa es una necesidad prioritaria que la empresa debería hacer y no debería tener ningún costo.
y es una buena práctica realmente. Sí, No, hoy en día, por ejemplo, en la cadena de restaurantes, ya, por ejemplo, sí exigen, ¿no? Carnet sanitario, donde ahí, claro, por supuesto. sí, donde ahí ves, o sea, ven que si estás apto para laborar, pues, ¿no? Si Así estás en es. unas condiciones de salud Ah, buenas. sí, es necesario, porque estás manipulando alimentos. Imagínate que tengas alguna enfermedad que es contagiosa y estás manipulando alimentos. Vas a contagiar a todos los comensales y eso es muy, muy peligroso. Así se inician las pandemias. Entonces es necesario que el empleador asegure que su personal está limpio, por lo menos cumpliendo con lo necesario, ¿no? En salud. También, si por ejemplo eres un operario, igualito, te pide tu examen, incluye esfuerzo físico y todo eso, ¿no? Porque imagínate que se enferme durante el trabajo sabiendo que estaba pues mal, ¿no? Estaba enfermo, pueden demandarlo. Entonces la empresa tiene que estar bien segura de que su personal está apto para el trabajo, tanto físico como mentalmente. ¿Mm? Claro, sí. Sí. Eso sí es mismo. ¿Tienen alguna otra pregunta, por favor? A ver si he aclarado sus dudas. Si no, nos vemos dentro de 45 minutos y empezamos las clases de investigación de mercado. Voy a ir a tomar agüita y voy a ir al baño. Ya nos estamos viendo. No lo voy a desconectar esto, vamos a continuar. Voy a preguntar a soporte. Un momentito.